Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Gloria a Dios, un día más que nos encontramos en este precioso día, el Día del Señor. Me presento, mi nombre es Diego Medina, el pastor de la iglesia de Villa Ballester, y le doy a todos la bienvenida. Si nos estás visitando por primera vez, decirte que es un gozo enorme, una alegría poder compartir la palabra con vos. Y espero que puedas encontrar eso que estás tanto buscando, ¿no?, de parte de Dios. Que hoy puede Dios sorprenderte. Puede hacer ese milagro que tanto buscas. Así que antes de comenzar vamos a orar por peticiones, por todas las necesidades de los hermanos de la iglesia, por la nación argentina, por cada iglesia, casa del alfarero que va a estar eh, predicando su pastor en este día, la palabra de Dios, amén, por almas nuevas. Y si tenés alguna dolencia física, poné tu mano ahí, te invito a que lo pongas y vamos a creer que Dios tiene el poder para poder traerte la sanidad que vos necesitas. Amén. Así que vamos a comenzar ahora. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por este precioso momento en el cual venimos delante de tu presencia a decirte gracias. Gracias por este día, gracias por este momento, gracias porque tú nos permites estar aquí una vez más, Señor. Gracias y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Pero ahora, Padre, nos unimos en oración, Padre, para interceder por la vida de nuestros hermanos y hermanas de la iglesia, por alguna persona que tenga necesidad física, espiritual o material, que tú traigas la provisión, Padre Santo, en cada una de estas personas, en cada hombre, en cada mujer, en cada niño, en cada familia, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Oramos, Señor, por la nación argentina, Padre Santo, que tu mano poderosa está aquí, Señor, sobre las personas, las que tienen problemas respiratorios, las personas de riesgo, por los ancianos, por las ancianas, por las mujeres embarazadas, por los niños, Señor. No permitas que ese virus llegue a sus vidas, al contrario, Padre Santo, protégelos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder retomar nuestra vida normal, Señor, de aquí a poco, Padre Santo, que la iglesia también sea abierta, Padre, en el cual nos podamos reunir para alabar y glorificar tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, también oramos, Señor, por cada pastor de la iglesia Casa del Alfarero que va a estar predicando tu palabra, Señor, en este día, que te glorifique, que tú los uses grandemente, que muchas almas, Señor, se conviertan a Cristo, Dios, en este tiempo, Padre. Oh, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, por las personas también, Señor, que tienen alguna dolencia física, Padre. Venimos a ti, Señor, porque tú tienes el poder, trayendo sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos la sangre de Jesús sobre cada persona, Padre. Oh, bendito Dios, y ponemos todo en tus manos en este día, Señor. Glorifícate, ayúdanos, bendecinos. Padre, abre las puertas de los cielos, Señor, y que sea derramada tu bendición. Pero también decirte, Dios, que tú nos ayudes, que tú nos des la fuerza, Padre Santo, para seguir siendo fiel a ti, Dios. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Indoro del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, Padre, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo. Oh, bendito Dios. Recordando que estamos los días jueves, 19 horas, domingos 11 de la mañana y 19 horas por la tarde, donde un ratito antes nos juntamos para orar. Amén. Importante poder que tengas, darle tiempo a Dios en la oración. Estamos también orando todos los días de 7 de la mañana a 8, donde nos juntamos con los hermanos para orar por todas las peticiones. Amén. Así que es muy importante en estos tiempos orar por las almas, orar por la iglesia, orar por cada las necesidades y también orar para que Dios nos dé la fortaleza espiritual para continuar. Amén. Así que te animo a que lo hagas. También los martes estamos de ayuno y oración, donde a las 18 horas entregamos el ayuno y oración a nuestro Dios. Así que te animo a que lo hagas, que te va a traer una tremenda bendición para tu vida. Estamos también en la radio, todos los domingos del año, en la radio 88.3 FM Cristiana, donde a partir de las 4:30 de la tarde, de a 5, van a estar pasando mensajes de la palabra de Dios de mi pastor Fernando Ferraro. Así que te animo también a que lo puedas escuchar y que a su vez puedas compartirlo en otras personas. Amén. Así que también va a ser una tremenda bendición. Seguimos juntando nuestros diezmos y ofrendas todos los días de servicio. Sabes muy bien que la iglesia, si bien ahora está cerrada, pero en cualquier momento se va a abrir, gloria a Dios, eso lo estoy segurísimo.
seguimos pagando los impuestos, seguimos pagando el alquiler y necesitamos, amén, de todas las fidelidades de los hermanos, de todas las ofrendas de los hermanos, que gracias a Dios están siendo fieles, pero te animo a que sigas siendo fiel para la obra de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y están todos los anuncios y vamos a la palabra de Dios. En Filipenses 2, versículo 13 al 15, y dice la palabra de Dios así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, sin murmuraciones y contiendas, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gracias, Jesús. Voy a orar por esta palabra. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por esta poderosa palabra y ayúdame, Señor, a predicarla, Padre. Glorifícate, Dios, a través de este mensaje, tocando las vidas, tocando vidas nuevas, y te damos gracias por este privilegio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Una de las cosas más importantes que nosotros como hijos de Dios es que debemos entender que nosotros por nuestra fuerza no podemos hacer nada para Dios. El hacer la voluntad de Dios es algo más que simples palabras, es algo más que decirle, sí, Señor, voy a hacer tu voluntad. Eso es una decisión de todos los días que va a quebrar nuestro yo y va a haber una crisis en nuestro interior. Y eso es lo que muchas veces muchas personas no quieren pasar. El hacer la voluntad de Dios va a ir en contra de tu propia voluntad. Amén. Es por eso que vamos a estar en crisis. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico y sencillo, el ejemplo que pongo es el ir a la iglesia los días de servicio, los días de mitad de semana, que no sería tanto que te costara porque venís de trabajar y demás, pero los domingos es el día donde más a las personas les cuesta ir a la iglesia, ¿no es cierto? Tomar el ritmo de ir a la iglesia, es cuando más les cuesta. ¿Por qué? Porque justamente el domingo se junta todo. Querés ir a pasear, querés ir a descansar, en fin, querés hacer muchas cosas, pero sabés que tenés que ir a la iglesia. Entonces eso va a ir en contra de tu voluntad y causa una cierta crisis, ¿no es cierto? Hoy por hoy, en la actualidad, gracias a Dios, hay muchos medios más fácil para poder escuchar la palabra de Dios, porque está el canal de YouTube, está el Instagram, está Facebook, está la radio, en fin, tenemos muchos medios en el cual podemos llegar a escuchar la palabra de Dios. Pero el hecho de ir a la iglesia, ¿no? El hecho de ir a la iglesia, eso causa un quiebre en tu yo. O sea, el ir a hacer la voluntad de Dios, eso causa como una cierta crisis en tu vida, ¿no es cierto? Entonces, hoy por hoy, estamos en el medio de la pandemia, estamos con este virus donde, estamos cada uno en su casa, no nos podemos reunir por ahora, donde, como te decía, tenemos las facilidades de los medios digitales, donde podemos ver videos, podemos escuchar la palabra de Dios. Y no está mal eso. Es más, te animo a que lo hagas, que sigas escuchando la palabra de Dios, porque va a traer la fortaleza espiritual que necesitas de tu vida. Pero el ejemplo que yo ponía era el hecho de ir a la iglesia, ¿no? Eso es un desafío que nos pone Dios delante de nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ¿te preguntaste alguna vez cuál es la voluntad de Dios para tu vida, por ejemplo? Muchas veces hice esta pregunta, ¿no? Y me dicen, ¿será que tengo que ir a la iglesia? Bueno, el hecho de ir a la iglesia es una parte de hacer la voluntad de Dios. ¿Será que seas salvo? Sí, esto también es una parte de la voluntad de Dios perfecta, ¿no es cierto?, para nuestras vidas. Entonces, y otros me dicen, por ejemplo, pero hacer la voluntad será ir a evangelizar al África, China, también es una parte de la voluntad de Dios el poder evangelizar hasta los confines de la tierra, como dice su palabra, ¿no es cierto? Pero la parte esencial de la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas, amén, es que nosotros seamos personas sin mancha. Y lo dice en el versículo 15 de nuestro texto principal, dice que para que seáis irreprensibles
y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Gloria a Dios. Vos fíjate que lo que dice Dios, sin mancha, qué interesante. Podemos ir a la iglesia, ¿no? Como parte de hacer la voluntad de Dios. Podemos ser salvos, ¿no? Como parte de ser la voluntad de Dios. Podemos ir a evangelizar a distintas naciones, gloria a Dios, si lo podemos hacer, ¿no es cierto? Podemos ir a evangelizar, ¿no es cierto? Pero el hecho es que Dios quiere que estemos sin mancha. Y si nosotros todavía seguimos manchados, no, hay algo que no encaja bien en nuestra vida cristiana, hay algo que no cuadra bien. Nuestra vida cristiana es desafiada a estar sin mancha. ¿Por qué? Porque estar bien nosotros mismos y decirnos, bueno, logré cierta victoria en cada área de mi vida o en alguna parte de mi vida, bueno, eso es una parte de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Pero el hecho es que nosotros somos desafiados todos los días a ser personas, a ser hijas de Dios sin mancha. ¿Para qué? Para poder ser luminares, como dice la palabra de Dios, en medio de una generación maligna y perversa. O sea, ser de testimonio. Dice en Juan 8:12, dice Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Mateo 5, lo vamos a leer ahora, en Mateo 5, versículo 14 en adelante dice, vosotros sois la luz del mundo, dice. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Escuchaste? Versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios, dice el Señor Jesús en el verso 16 que la luz de nosotros tiene que ir acompañada por buenas obras. ¿Para qué? Para que las personas de alrededor lo vean y glorifiquen ¿a quién? A Dios. Es por eso que nuestras vidas necesitan estar sin mancha, necesitan ser limpiadas de toda mancha de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En Isaías 1, vamos a Isaías capítulo 1, versículo 16 también en adelante, y dice así, escuchad bien esto, lavaos, dice, y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dice el Señor. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Gloria a Dios, qué poderosa palabra. En el verso 16, el Señor Jesús nos dice que, y nos desafía, escucha bien, a tomar una decisión. Y que estas acciones no nos toca hacerlas nosotros, nos dice Dios. Dejen de hacer lo malo, dice, y aprendan a hacer lo bueno. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Entonces, hay una oportunidad que nos beneficia a nosotros, pero depende y únicamente, exclusivamente de nosotros, de nuestra decisión. La bendición de Dios está estrechamente ligada a nuestras propias decisiones. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Porque todos nosotros, los seres humanos, todos nosotros tenemos lo que se llama el libre albedrío. Tenemos el poder de la decisión en nuestras manos. Amén. Entonces, eso significa que nosotros podemos decidir cambiar el rumbo de nuestras vidas para bien o para mal. Podemos transitar por el camino de la bendición o maldición. Podemos hacer cosas buenas y cosas malas. Depende únicamente y exclusivamente de nosotros. Amén. Tenemos el poder de la decisión. Entonces Dios nos desafía. Por eso dice Dios acá en su palabra,
límpiense, lávense, quiten la iniquidad de vuestras obras, dejen de hacer lo malo de una vez por todas y aprendan a hacer el bien. Este versículo 17 de Isaías dice que aprendan a hacer bien, o sea, tenemos que desaprender, quitarnos de todo lo que nosotros veníamos, que aprendimos mal y que a su vez hacemos cosas malas. Entonces está en nosotros identificar las cosas malas. Muchos piensan y hasta no quieren, reconocer que está mal en su propia vida. Y esto es fácil de reconocer, todo lo que está mal en tu vida. ¿Sabes cómo lo reconoces? Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios está mal. Todo lo que va, repito, en contra de la voluntad de Dios está mal. Así que pregúntate, ¿qué cosas estás haciendo que no van de acuerdo a la voluntad de Dios? Y si esas cosas no van de acuerdo a la voluntad de Dios, a la perfecta voluntad de Dios, entonces está mal. Amén. Eso es para todas las personas que dicen con su boca y piensan, quiero hacer la voluntad de Dios y siguen haciendo cosas malas. Amén. Entonces, trata de identificar qué cosas van en contra de la voluntad de Dios. El no orar, el no leer la palabra, el no conectarte con los hermanos, el no predicar la palabra, el no ser fiel en las ofrendas y diezmo con el Señor. En fin, todas esas cosas que no estás haciendo es porque estás siendo en contra de la voluntad de Dios y estás siendo rebelde. Amén. Dice la palabra de Dios en Isaías 5, versículo 20, y lo vamos a leer ahora. Isaías 5, versículo 20, dice: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Qué tremendo esto. Hoy por hoy estamos viviendo en ese clima, y allá hace tiempo que venimos viviendo con ese clima de que todo lo que es malo ahora lo llaman bueno, y todo lo que es bueno ahora lo llaman malo. La otra vez estaba hablando con un padre, ¿no? Con un papá, en el cual está muy bien económicamente y demás, me contaba todos sus proyectos y todas las cosas que logró y demás, pero todo lo que más le aquejaba en su propia vida, se sentía mal, era su hija de 13 años, tiene hijos grandes, pero tiene una hija menor de 13 años, y en el cual fue criada de lo mejor, le dio los mejores chiches, a los mejores la escuela, la mejor educación, pero así todo en este día está en una etapa de rebeldía, donde le falta el respeto a la madre, y no solo le falta el respeto, sino que le insulta. Entonces el padre me comenta que él escuchó cómo le insultaba a la madre, entonces tuvo que intervenir y decir, no, ¿por qué le decís eso? Y la hija le respondió con estas palabras: si todo el mundo lo hace y está bien, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Imagínate la cara del padre, ¿no? Entonces me comenta a mí eso y le digo, sí, porque estamos viendo en los últimos tiempos en el cual todo lo que está mal para el mundo, hoy parece que está todo bien. O sea, el faltarle respeto a los padres e insultarlo está bien, está bárbaro. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Entonces, y esto es un ejemplo, ¿no es cierto?, de muchas cosas malas que se están permitiendo, ¿no? Y que lo malo lo toman como bueno. Y si nosotros como padres, yo le explicaba a esta persona, permitimos que nuestros hijos hagan esto, ¿no? Entonces nosotros mismos le estamos enseñando a hacer las cosas mal. Nosotros tenemos que plantarnos y empezar y a decirles las cosas buenas, como fueron desde el principio, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos desafía a nosotros a hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque somos testimonios de parte de Dios. En Isaías 58, vamos a ir a la palabra de Dios, capítulo 58, de Isaías 58, versículos 6 al 10. Y escucha bien esto: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿Cuántos dicen amén? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dicen, escucha esto, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.
Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Amén. Versículo 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Gloria a Dios. Dios también en esta palabra nos desafía a hacer las cosas bien, a hacer obras buenas. En Santiago 4 también, versículo 17, y escucha esto, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Repito, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, no hacer el bien sabiendo que lo podemos hacer es pecado. Lo dice la palabra de Dios. Y el estar en pecado significa que estamos desconectados de Dios. Amén. Y no vamos a poder vivir una vida de victoria, sino al contrario, vamos a vivir una vida de derrota que trae como consecuencia muerte eterna. Gloria a Dios. Y eso es una mancha que Dios quiere limpiarnos de nuestras vidas. Limpiarnos de toda mancha de pecado. Pensemos un poco. ¿Cuántos quieren tener una vida totalmente bendecida? Y no lo digo simplemente en el área material, sino también de corazón. Tener paz, tener gozo, tener estabilidad, tener seguridad. Ir hacia adelante, saber que Dios está contigo. ¿Cuántos quieren eso? Me imagino que todos levantarán la mano. Bueno, entonces tenemos que empezar a hacer las cosas bien, como dice la palabra de Dios. Dice en Romanos 12, versículo 21, y escucha bien, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria a Dios. Este versículo nos da un panorama de que estamos rodeados de cosas malas. ¿Cuántos saben eso? Llámese tragedias en la naturaleza, tormentas, ciclones, inundaciones, terremotos, tragedias terribles de pandemias, como la que estamos viendo en el día de hoy, homicidios de personas, la economía que está prácticamente sacudida por el coronavirus, donde eso trae como consecuencia, repercute en todas las personas que tienen bajos recursos. En fin, malas noticias que se difunden minuto a minuto, y ni hablar de las peleas eternas que suceden últimamente en las familias, donde se quiebra la paz familiar. En fin, estas cosas y muchas más son las que vamos a vivir a diario y que escuchamos a diario, y donde vamos a ser tentados, y escuchamos bien, a ser vencidos por estas cosas malas, a ser dominados por estas cosas malas. Entonces, el versículo que nos habla recién, nos habla y nos enseña que debemos vencer el mal con el bien. Y esto nos habla de una batalla diaria que nosotros tenemos que librarla, que tenemos que involucrarnos, que tenemos que esforzarnos por hacer bien las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Nos habla de decisión, nos habla de no rendirnos. Dije al principio de la prédica que por nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer la voluntad de Dios a menos que decidamos que Dios se involucre en nuestras vidas. Porque dice en Filipenses 2:13, porque Dios, y escucha esto, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y este es el resultado de dejar de rendirme, de dejar que Dios entre totalmente en mi vida. Él pone en mí el hacer como el querer, hacer su voluntad. Amén. Él pone un sentimiento bueno en mi vida. Él me ayuda y a su vez me da la fuerza para hacer las cosas en base a su voluntad. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Pero dice también la palabra de Dios en Filipenses 2, versículo 14, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Esta es la parte que quiero tocar también. Hacer todo sin murmuraciones y contienda. La murmuración es un veneno, y escúchame bien esto, que contamina totalmente el corazón de la persona. Y esto significa, la murmuración es hablar mal y quejarse de alguien cuando esa persona está ausente o inclusive cuando no está ausente. En síntesis, es hablar mal de la persona. Del Señor Jesús, bueno, cuando estaba acá en la tierra,
haciendo su ministerio poderoso, siempre los fariseos estaban murmurando, dice la palabra de Dios, siempre lo estaban criticando, siempre estaban hablando mal de él. Dice en Lucas 19, versículo 7, dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. En la historia de Zaqueo, donde él pasa a comer y a compartir la comida con Zaqueo, que era cobrador de impuestos y era pecador, donde a su vez Zaqueo lo reconoce al Señor Jesús como Dios y se arrepiente de todos sus pecados. Al ver toda esta acción, los fariseos que hacían de envidia, de celos, murmuraban contra él. Entonces, quiero decirte esto, es muy fácil y rápido pensar mal de otra persona y a su vez criticarla. Pero, y esto lo tenés que saber, para Dios es pecado, no tolera la murmuración. Miremos lo que nos enseña la Biblia en Números capítulo 12, versículo 1 en adelante, y mirá lo que pasa acá con respecto a la murmuración, cómo Dios no la tolera. Versículo 1 dice así, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Escucharon? Hablaron contra Moisés y dijeron, versículo 2, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Gloria a Dios. Como vemos en el verso 1, María y Aarón hablaron en contra de Moisés, su hermano, el líder que Dios dispuso para liderar el pueblo de Israel. Y hablaron mal en contra de la autoridad que Dios dispuso. Y es un pecado, es un arma venenosa en el cual va tocando a todas las personas que están alrededor, sin excepción, va contaminando los corazones y trae como consecuencia rebelión. Ahora, lo que no se dan cuenta todas las personas que murmuran y critican es que ellos mismos se están abriendo unas puertas de maldición para sus vidas. Lo vemos como ejemplo en María, ¿no es cierto? Recién, versículo 1, 9 al 11, donde mirá esto, escuchá. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón y a María, y aquí que estaba leprosa. Entonces, como vemos, el murmurar, el criticar, el hablar en contra de una persona, de un líder, de una autoridad en la iglesia, inclusive de tu hermano, trae como consecuencia un pecado. Acá el pecado que le trajo como consecuencia una lepra en la vida de María. Amén. Entonces tenemos que saber eso, que para Dios eso es pecado. Por eso es que Dios nos advierte en Filipenses 2:14, haced todo sin murmuración y contienda. ¿Y por qué nos dice esto hoy? ¿Por qué? Porque somos rápidos nosotros en murmurar en contra, primero, de las personas de la iglesia, de los hermanos, del pastor y en fin, de todo lo que vemos delante de nosotros.
pensando y a su vez diciendo, ellos no saben nada, pero yo sí. Y eso es rebelión y pecado. Entonces, como dice en Isaías 1, versículo 16 y 17, dejen de hacer lo malo. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. La murmuración no solo te destruye a vos mismo, sino a todos los que te rodean, que es también algo contagioso. Es como el virus, ¿no? Que entra en la persona y enseguida la persona empieza a tener síntomas como fiebre, como decaimiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo le está mostrando, le está avisando que algo está mal. Entonces la murmuración es lo mismo. Cuando nosotros abrimos nuestros oídos a escuchar ciertas cosas con respecto a los hermanos, al pastor de la iglesia y a todo cuanto tema se relaciona con Dios, luego de eso viene la crítica, creyendo que nosotros somos mejores. Y eso es un pecado que destruye tu vida. Es como una lepra que espiritualmente te mata. Por eso es que Dios nos desafía a hacer bien las cosas y no mal. Y esto nos toca hacer a nosotros. Y si nos toca hacer a nosotros es porque Dios sabe que nosotros lo podemos hacer. No es algo imposible, no es algo inalcanzable. Están en nuestras manos. Recuerden que tenemos el poder de la decisión, el libre albedrío en nuestras manos. Gloria a Dios. Dice en Isaías, vamos a ir ahora. Isaías, capítulo 1, versículo 19-20, dice, si quisiereis y oyereis, dice, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieras y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Gloria a Dios. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Acá hay una promesa si prestamos atención y obedecemos, dice, a la palabra de Dios. Pero algo pasa, y lo dice en el versículo 20, si nosotros no queremos escuchar, si nosotros no queremos obedecer, dice la palabra de Dios, si no quisieres, dice, y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, esto es una cosa tremenda. Dios nos desafía en este día a que nosotros hagamos bien las cosas, a que no dejemos de hacer las cosas malas, que aprendamos a hacer las cosas bien. No es posible que nosotros digamos, bueno, escucho la palabra de Dios y no la obedezco, y que no va a pasar nada. La otra vez me enteré de una hermana que no tenía un problema físico y pidió consejos si podía ir a la acupuntura, ¿no es cierto? Le dicen a mi esposa. Bueno, mi esposa le explica que en realidad no puede ir a la acupuntura porque eso viene de una religión y doctrina de China totalmente, del taoísmo, donde ellos se refieren mucho a lo que es el Shaoxing, ¿no? Entonces, del bien y del mal, que hay un equilibrio, bueno, de la naturaleza, en fin, es largo de explicar. Pero bueno, eso no va en contra, digamos, de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, lo que le aconsejó mi esposa es que, bueno, tenemos un hermano donde se dedica a hacer masajes que es cristiano, amén, y le pasábamos el número y que le pueda hacer un masaje porque tiene un tremendo dolor de espalda. Bueno, y que también estemos orando por eso, ¿no es cierto? Porque nosotros creemos en el poder de Dios. Pero ¿qué hizo la hermana? Se juntó con una amiga que le aconsejó ir a la acupuntura, ¿no? Y se fueron las dos. ¿Cómo termina la historia? Bueno, se fueron a Dios, vino peor, vino con más dolor de espalda todavía. La llamó mi esposa, pero llorando de dolor. Cuando mi esposa le había dicho, no vayas ahí, está mal. ¿Vieron? ¿Vieron cómo las consecuencias? Dios a toda hora, y lo pongo como ejemplo, ¿no? Que Dios a toda hora nos está advirtiendo, no hagan eso. No lo hagan, dejen de hacer mal. Y nosotros pensamos que estamos haciendo bien, que es inofensivo, pero a la larga eso trae como consecuencia graves cosas para nuestras vidas, terribles situaciones para nuestras vidas. Es lamentable lo que a la hermana le pasó, ¿no es cierto? Quedó más dolorida todavía. Entonces, eso también es una mancha en el corazón, que Dios nos quiere limpiar de toda mala acción de nuestras vidas, de nuestros malos pensamientos, de nuestro corazón. Nos quiere limpiar, nos quiere sacar esa mancha del corazón, de esa idolatría y rebeldía, y hacernos sin manchas. Amén. Como dice en el versículo 15 de Filipenses, para que seáis irreprensibles
y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, tenemos que saber que Dios nos quiere limpiar de toda mancha de pecado en nuestras vidas, de toda rebeldía, de toda murmuración, de toda crítica, de todos malos pensamientos. Eso es una mancha en tu vida. Es una mancha de pecado y hay que reconocerlo. Y hay que ir al Dios Padre Celestial para que nos ayude a limpiarnos cada día de toda esa mancha. Amén. Como dice en Isaías, versículo 17 y 18, dice: aprended a hacer el bien, dice. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Dios quiere limpiar tu vida de toda mancha de pecado. Amén. Tenemos que saber eso, nos quiere limpiar, nos quiere sanar, nos quiere restaurar, nos quiere dar la fuerza. Y como dice también en Filipenses 2:13, nos quiere poner el hacer como el querer, amén, en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con su voluntad perfecta. Depende de nosotros, depende de nuestra propia decisión de cada día. Amén. Muchas cosas hay que estamos haciendo y que aparentemente son buenas, inofensivas, pero déjame decirte algo. Al final de ese camino no es nada bueno. No es nada bueno. Por eso tenemos que nosotros chequear en este día, identificar qué cosas están mal en nuestras vidas, qué cosas no estás haciendo que van de acuerdo a la voluntad de Dios. Pregúntate, ¿qué cosas? Y te vas a sorprender. Deja que Dios te muestre. Deja que Dios penetre en lo profundo de tu corazón y te vaya mostrando qué cosas estás haciendo mal. Y que las dejes de hacer, como dice la palabra de Dios. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien, como dice en Isaías, versículos 16 y 17. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Gloria a Dios. Este es el mensaje de la palabra de Dios, de animarte, de ayudarte y de decirte, como dice Dios, ¿no? Dejen de hacer lo malo, dejemos de hacer lo malo, y esto es para todos. Cada día tenemos que, delante de nosotros se nos presenta un montón de cosas donde tenemos que decidir a diario. Y bueno, es ahora decidir empezar a hacer buenas obras, empezar a hacer las cosas bien. Amén, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Si nos estás visitando por primera vez y no conoces nada de Dios, antes de terminar, quiero hacer una oración por vos, quiero orar por vos. Y nunca aceptaste a Jesús, no sabes nada de la palabra de Dios, no sabes nada de la iglesia. Bueno, déjame decirte que lo principal es, para toda persona que no conoce a Dios, es tener la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y si vos haces eso, trae como recompensa una vida totalmente cambiada para Dios. Te lo digo yo como testimonio, que gracias a Dios pude aceptar hace tiempo atrás al Señor Jesús en mi corazón y fui totalmente cambiado, fui totalmente restaurado. ¿Me costó? Sí, costó, pero no me arrepiento. Cada día estoy más firme, cada día me aferro a Dios con su mano poderosa y me dejo ayudar por Él. Dejo que Dios se involucre en mi vida. Por eso Dios en este día se presenta también delante de tu vida a darte esta oportunidad de cambio. Y solo tenés que repetir esta oración conmigo, que yo te voy a ayudar a hacerla. Repetí conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias, te abro mi corazón, te recibo como Señor y Salvador de mi vida, te pido perdón por mis pecados y ayúdame, Dios, como acabo de escuchar la palabra, de hacer las cosas bien, de empezar a hacer las cosas bien. Renuncio a toda obra mala, renuncio a toda mala acción y ayúdame, Señor, a hacer las cosas bien. Necesito de ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, ya sos parte del reino de Dios. Tu nombre está anotado en el libro de la vida. Amén. Así que no te vas a arrepentir. Y si terminando ya te gustó el mensaje, poné like,
y si no te suscribiste también te puedas suscribir. Y lo más importante, como siempre digo, que puedas compartir la palabra de Dios en muchas personas que no conocen nada de Dios, en muchas personas que también están haciendo mal, pero ¿por qué? Porque no conocen de Dios. Sería bueno que compartas este mensaje y que le puedas predicar de la palabra del Señor. Te doy gracias. Gracias a todos, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Amén. Dios los bendiga.